Muy buenos días. Mi nombre es Brian Ramón Pérez Castillo, con matrícula 18-605-25, del Laboratorio de Diseño de Máquinas, con el doctor Óscar Jesús Zapata Hernández, de la Brigada 412, de los días jueves, AM4. En este día les voy a presentar lo que es la práctica 6, que lleva por nombre ensamble, la cual en esta práctica se hicieron 6 piezas distintas. Y te voy a mostrar el proceso de cada una de las piezas para hacer al final la séptima pieza, que es el ensamble completo. Empezando por la primera pieza, la cual es un cigüeñal. Lo que se hizo primero fue hacer la pieza en cuestión de que para el cigüeñal primero se dibujó la base con las medidas correspondientes indicadas en el video, así como así como lo vemos aquí. Que para empezar, más que nada, se hace con un círculo y después empezar a hacer recortes, entre otras, usar otros comandos de SolidWorks para por fin obtener lo que es esta parte delineada con celeste, ¿verdad? Después, lo que hice fue una extrusión de un croquis, en un croquis en la cara frontal. Pues ya dibujé lo que fue un círculo en el centro del arco e hice nuevamente una extrusión, la cual es esta. Este círculo se hizo con un diámetro de 50 milímetros y una extrusión de 30 milímetros. Luego, en la cara contraria de la base, en esta cara, hice un nuevo croquis donde dibujé un círculo con las medidas y relaciones indicadas en el video, así como se ve aquí. O para ver mejor, aquí. Se hizo el círculo con un diámetro de 50 milímetros, casi pegado con el primer círculo, pero con una separación de 35 milímetros. Que a su vez se le hizo una extrusión a este de 60 milímetros, como se puede apreciar. Eh, para por último, en esta pieza hacer unos redondeos con unos radios de 15 milímetros en los bordes del cigüeñal y ya quedando con todo, primero haciendo obviamente en esta pieza grande una extrusión y quedando listo el cigüeñal. Pasando con la siguiente pieza, que es el housing. Para el housing, primero se dibujó lo que fue un rectángulo normal, o eh, un rectángulo con las medidas indicadas en el video, y se hizo una extrusión. Y se hizo una extrusión. Así es. Después, en un nuevo croquis se dibujó lo que fue un rectángulo. En un nuevo croquis se dibujó lo que fue un nuevo rectángulo, con las medidas correspondientes, hice una extrusión de corte, así como se ve aquí. Queda esta parte ya descubierta en esta pieza. Después, en la cara lateral, hice un nuevo croquis. En esta cara lateral se hizo un nuevo croquis. Y dibujé un círculo, igual que en el paso anterior, se hizo una extrusión de corte. Este círculo tenía lo que era una altura de 50 milímetros con un diámetro de 50 milímetros con su extrusión de corte. Para, como se puede ver, para poder insertar una parte del cigüeñal ahí. Por último, en la cara superior se dibujó lo que fue otro círculo, con el centro en la base de la cara y nuevamente se hizo una extrusión. Como se ve, es donde va una de las siguientes figuras. Aquí se hizo el círculo con un diámetro de 100 milímetros, como se puede apreciar. Terminado con esta, sigue lo que es la biela. En esta pieza se hizo primero que nada lo que fue los dos círculos, los primeros dos círculos como se ven aquí arriba, estos y estos. Con sus medidas correspondientes y les hicimos una extrusión.
Después, en un croquis nuevo y haciendo uso de las funciones tales como arco de simetría y redondeo, se le dio forma a la biela, agregando esta parte de aquí, lo que es esta parte de aquí. Luego, en un nuevo croquis se dibujó dos círculos en el centro ya existentes. Se dibujaron otros dos círculos dentro de los círculos. Se dibujaron dos círculos dentro de los círculos e hizo una extrusión en ambos y realicé un chaflán en los bordes. Se hizo una extrusión en ambos, como se puede ver, una extrusión de corte y se les hizo un chaflán para que tuvieran o tuvieran las medidas correspondientes y la vista correspondiente, con sus medidas correspondientes, claro está. Para el último, en esta pieza, hacer lo que es en la cara inferior, donde no tenía nada trabajado, se hiciera una simetría o un mirror para poder terminar la pieza, porque ya en lo que habíamos comentado se tenía la mitad de la pieza, faltaba la otra mitad, que aquí es donde queda la biela. Bueno, pasando al siguiente, em, a la siguiente pieza, tenemos lo que es el pistón. Para el pistón, lo primero que se hizo, se dibujó un círculo en el cual se le hizo una extrusión y con la función de vaciado se hizo un hueco en el cilindro del pistón, como se puede apreciar aquí. Después, en un croquis nuevo, se dibujó la base del costado del interior del cilindro e hizo una extrusión hasta el tope. Ahí está la extrusión en esa parte, para después también hacerles un redondeo para que quede bien. Con las funciones de simetría y redondeo, le di un redondeo a los bordes de la figura y le repliqué en el paso anterior. Está ya replicado y aquí está ya copiado la otra parte de lo que son los redondeos y la de esto dentro del pistón. En un nuevo croquis, dibujé un círculo con las medidas correspondientes e hice una extrusión de corte hacia ambos lados para así obtener un agujero a lo largo del pistón, como se puede apreciar aquí. Finalmente, dibujé el perfil de la ranura del pistón ayudándonos con un rectángulo y a su vez hice un corte de revolución para tener el corte alrededor del pistón y con la función matriz circular se hicieron 3 copias, como se ve aquí. Y así tenemos, con la matriz circular, teniendo de separación 6 milímetros con 3 copias, y teniendo así ya lista nuestro, cuarto dibujo, el cual es el pistón. Siguiendo con el quinto dibujo, el cual es un pin, que no tiene mucho chiste, simplemente fue hacer un círculo con las medidas correspondientes, que son 25 milímetros de diámetro. Se le hizo una extrusión de 90 milímetros con una extrusión a la mitad, con una extrusión, para así ya tener lo que es el pin del pistón. Para después pasar a lo que es la última pieza, la cual es un anillo simple, teniendo, eh, teniendo como base dos dibujos de dos círculos, con el círculo interior teniendo 95 milímetros de diámetro y el segundo teniendo 100 milímetros de diámetro, con una línea constructiva en el origen del dibujo, o sea, a la mitad del dibujo, hice que este huequito de 3 milímetros de ancho de separación estuviera en el centro del dibujo con una línea constructiva, para así tener lo que es el anillo y por ende el último dibujo o la última pieza de todo de los ensambles. Para después pasar con los ensambles o con el ensamble de todas las piezas, que la mayoría de las piezas se ensamblaron con la función de relaciones de posición, usando la unión concéntrica. Primero lo que pusimos la, el housing
en el origen para que no se moviera y pudiéramos tener un ensamble más seguro y más estable. Haciendo uso de las relaciones de posición, primero agarrando tanto lo que es el pistón y el housing, hicimos la relación concéntrica tanto del housing como del pistón para que pudiera entrar en lo que es en esta parte del housing, el pistón. Para después, con el siguiente dibujo, hacer lo que era agarrar el pin, como se puede lograr ver aquí, agarrar el pin con también relaciones de posición y haciendo uso de los, de los planos de alzado, poderlos emparejar y que tanto el pin como el pistón quedaran unidos como se ve aquí, usando lo que fue el coincidente de los dos planos, tanto de alzado del pistón como de alzado del pin. Para después tener como tercera pieza el anillo y también tener una relación de concentricidad o de concéntrica en el anillo, en los anillos del pistón, para que pudiera acoplarse en las ranuras del pistón. Y aparte también hicimos el coincidente para que el anillo quedara fijo en el pistón, en los huecos del pistón. Con esto, haciendo un ángulo, usando la función de ángulo, también con los planos de alzado, tanto del pistón como plano de vista lateral como del anillo, hacer que esto ya no se quedara fijo el anillo en los anillos y ya no se movieran, usando las partes, usando esas herramientas, más una matriz de componente lineal para hacer 3 copias igual y poner los 3 copias que nos faltaban, o poner las 2 copias que nos faltaban para al final tener 3 copias y hacer, la pieza como se ve. Después se hizo otra de esta de concéntrica aquí en el pin para poder ensantarlo bien y tenerlo alineado ya con lo que era el pistón, el housing y los anillos para que fueran una sola pieza. Después insertamos lo que es la biela junto con el pin, usando otra vez usando las de estas de alzado, usando los 2 planos de alzado, tanto del pin como de la biela, haciendo que tanto el pin como la biela quedaran bien ubicados y quedaran dentro para que quedaran unidos, o usando lo que son los coincidentes. Para después llegar con el cigüeñal y la biela, utilizando también lo que es la relación de posición, obviamente. Utilizando las relaciones de posiciones, este, hicimos que hice que tanto el cigüeñal como la biela quedaran emparejadas, correctamente, tanto en la biela como en el housing, para que se viera de esta manera. Y empezar a quedar poniéndolo de un lado lateral de la cara de la biela, el cigüeñal quedó perfectamente alineado, quedando tanto alineado como en la biela, como en el housing, como lo acabo de decir, y quedando por último ya con las funciones de concéntrica, quedando bien puesto el ensamble, en cuestión de que si se mueve todo, quiere decir que se hizo un buen trabajo. Viéndolo aquí, que la última función de concéntrica, la última función de concentricidad, quedó bien puesto en el housing el cigüeñal, la parte larga del cigüeñal. Por ende, se ve donde la pieza queda ensamblada y hay movimiento. También se me olvidó decir que se puso un eje para hacer todo lo antes mencionado, y que no se moviera nada y que todo quedara en una posición. Para por último, también como antes lo mencioné, la matriz local 1 para hacer las copias del anillo y que quedaran también fijas en las ranuras del pistón. Bueno, así es como hemos acabado por el día de hoy. Presentamos lo que eran las 6 piezas de lo que fue el ensamble
de un housing con un pistón. Y esto creo que ha sido todo por el día de hoy. Ha sido la explicación de la práctica 6, la cual se llama ensamble. Así que, sin más preámbulos, me despido. Muchas gracias.